La jornada Acercar el Patrimonio Cultural, que en esta ocasión se organiza en Tiebas, Campana y Muruarte de Reta, bueno, pues es organizada por la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca junto con Etniker y gracias a la financiación del Gobierno de Navarra, con la finalidad de divulgar este patrimonio bueno, pues que se ha recogido a través de la tradición oral y que Etniker pues lleva haciéndolo durante muchos años. Y bueno, nos da pie a pues volver a estas localidades para poner en valor su cultura, su identidad y bueno, los valores que se han transmitido de padres a hijos, de generación en generación. Hoy hemos estado en Tiebas explicando la metodología de Etniker, el grupo creado por don José Miguel de Barandiarán en la Universidad de Navarra en los años 60, y nos hemos encontrado con la sorpresa, agradable sorpresa, de que aquí está funcionando con esta misma metodología un grupo importante de gente de Tiebas, Muruarte de Reta y alrededores, que están haciendo una labor pero impresionante. Por lo tanto, quedan incorporados ya automáticamente al grupo, ya que quienes de Etniker siempre hemos dicho que el que hace la encuesta, y estos nos han demostrado que realmente están con mucho interés y con muy buena metodología. No ha hecho falta explicarles la metodología, que ya la conocen, la observación, la descripción y luego la síntesis, ¿no? Tienen muy buenos informantes, unos ancianos de más de 80 años con una cabeza excelente, y el resultado se plasmará en un buen libro. La conferencia ha tratado sobre la industrialización del pueblo desde los inicios a mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Ha tratado sobre las principales industrias de las tres localidades, de Tiebas, Campanas y Muruarte de Reta. Y luego también he hablado del nevero de Muru, que lo hemos recuperado en el grupo etnográfico en Nauzalán, y mis fuentes han sido las gentes del lugar, sobre todo los mayores, y para ello hemos aplicado la encuesta etnográfica de José Miguel Barandiarán, y además hemos consultado los archivos documentales de las tres localidades. Y las conclusiones de estas encuestas han sido que la industria ha favorecido la inmigración en el pueblo, y la inmigración a su vez ha favorecido la industrialización, y que un pueblo de pocos habitantes pues haya crecido o se haya mantenido. Bueno, el grupo surge del propio Etniker, en el sentido que yo estaba dentro de Etniker, y como teníamos un grupo de gente de Tiebas que quería trabajar en temas de etnografía, pues creamos un equipo de trabajo de amigos gustosos de trabajar temas de etnografía, y en ese sentido pues adoptamos el nombre de Diablo Zulo, que es el topónimo que tenemos en Tiebas, que designa pues, a un personaje mitológico, y además es un nombre muy conocido en Tiebas, no solo por el topónimo, sino porque también tenemos un kiliqui que sacamos en fiestas. Entonces pues nos parecía un guiño bonito a la etnografía local. Bueno, por un lado lo que hemos hecho ha sido coger toda la encuesta Etniker, aplicarla, y entonces en ese sentido, al tener toda la encuesta en su totalidad, pues podemos hacer estudios comparativos con otras poblaciones de la Navarra Media y bueno, y de alguna manera también de la cuenca de Pamplona, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tenemos los ejemplos de Monreal, de San Martín de Uns, de Artajona, de Obanos. Nos ha servido muy bien para hacer un estudio comparativo de lo que ya se conoce por otros autores, ¿no? Pues como María Morberistain, Javier Zubiaur, José María Jiménez Jurío, etc. Y no solo eso, sino que a su vez pues la peculiaridad de Tiebas respecto de poblaciones como las que acabo de citar, pues radica precisamente en la industrialización importante que ha tenido, con toda la inmigración que ello ha conllevado, y la cercanía a Pamplona, que también pues, ha condicionado y mucho pues, lo que sería pues, toda la cultura tradicional, pero también ha creado una cultura distinta,
más plural, más enriquecida, con aportes, pues en este caso, pues de Andalucía, Extremadura, Portugal y otras regiones, que en este sentido pues le han dado una idiosincrasia especial también a Tiebas, Campanas y Muruarte de Reta.